Tengan buen día, les hablaremos sobre el laboratorio número 4, que son los fármacos hipertensivos. Como introducción tenemos que la hipertensión es la enfermedad cardiovascular más común. La presión arterial elevada causa hipertrofia del ventrículo izquierdo y cambios patológicos en la vasculatura. Como consecuencia, la hipertensión es la causa principal del accidente cerebrovascular, un importante factor de riesgo para la enfermedad arterial coronaria y sus complicaciones concomitantes como infarto de miocardio y muerte súbita cardíaca. Entonces, el objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial es disminuir el riesgo cardiovascular. Por tanto, se pueden requerir diversas intervenciones, que pueden ser dietéticas como farmacológicas, para tratar los riesgos adicionales. Como primer punto tenemos describir las diferentes familias de fármacos antihipertensivos que disponemos y de cada uno de ellos los detalles de los fármacos de prototipo. Bueno, primero vamos a comenzar con los fármacos diuréticos. Aquí tenemos los tiacídicos, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. En esta ocasión les hablaré sobre los tiacídicos. La acción inicial de estos disminuye el volumen extracelular al interactuar con un cotransportador de cloruro de sodio sensible a las tiacidas. Bueno, estos son expresados en el túbulo contorneado distal en el riñón, lo que mejora la excreción de sodio en la orina y conduce a una disminución del gasto cardíaco. Bueno, primero tenemos la hidroclorotiazida. Su farmacocinética, tenemos que la absorción es en el tracto gastrointestinal. Su distribución está unida a proteínas plasmáticas de un 40 a 68%, y su excreción se elimina a través del riñón a través de la orina. Su mecanismo de acción antagoniza al transportador de cloruro de sodio en un túbulo renal contorneado distal renal. Bueno, es decir, que va a bloquear la reabsorción de sodio principalmente en el túbulo contorneado distal, inhibiendo el cotransportador de cloruro de sodio sensible a las tiacidas. En tanto, los usos terapéuticos, o sea, las indicaciones, están indicados para hipertensión e insuficiencia cardíaca leve. En las contraindicaciones tenemos que estos pueden ser contraindicados en pacientes que tengan síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, en mujeres embarazadas, hipercalemia, hipocalemia y personas que tengan disfunción eréctil. En tanto los efectos adversos tenemos que estos pueden causar hipocalemia, arritmias, cuando se combinan con medicamentos que prolongan el QT. De ahí tenemos a la furosemida. La furosemida, en tanto su farmacocinética, estas tienen una absorción errática, una distribución a proteínas plasmáticas en el 95%, su metabolismo es hepático y estos se van a excretar o se eliminan a través del riñón, a través de la orina. Su mecanismo de acción de la furosemida es un antagonista en el transportador de sodio, potasio, cloro, renal en la asa de Henle. Es decir, que van a bloquear la reabsorción en el segmento ascendente grueso de la asa de Henle por inhibición del cotransportador de sodio, potasio y cloro. Estos son diuréticos de asa. La furosemida es un diurético de asa. En tanto, los usos terapéuticos tenemos que la furosemida se utiliza para hipertensión grave e insuficiencia cardíaca. Las contraindicaciones de la furosemida están contraindicadas a personas con hipersensibilidad a furosemida o sulfonamidas, hipopotasemia, hiponatremia grave. Los efectos adversos estos pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas como hipomagnesemia, hipocalcemia, hipopotasemia y ototoxicidad irreversible. De ahí tenemos a los simpaticolíticos. Estos pueden ser beta bloqueantes, bloqueadores de alfa 1 y están de simpaticolíticos de acción central en los que nos basaremos ahora. Y aquí podemos tener la clonidina, la repersina, la monoxidina y la metildopa, que estos van a ejercer su acción en el sistema nervioso, más que todo. Bueno, primero comencemos con la metildopa. La metildopa, en tanto su farmacocinética, podemos decir que estos tienen una absorción rápida y corta. Su distribución están unidos bajamente en proteínas plasmáticas, que en menor al 20%. Su metabolismo de la metildopa es que estos son un profármaco y para
y se metabolizan en el cerebro para pasar a su forma activa. En tanto la excreción, estas se van a excretar en el riñón a través de la orina. Es un mecanismo de acción de la metildopa, estos activan a receptores adrenérgicos alfa-2. Entonces, para que suceda esto, su mecanismo de acción pasa por un proceso de descarboxilación y de alfa-metildopamina pasa a ser alfa-metilnorepinefrina. La alfa-metilnorepinefrina actúa en el sistema nervioso central para inhibir el flujo neuronal adrenérgico en el tronco encefálico. Probablemente puede actuar como un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos en el tronco encefálico, atenuando la liberación de norepinefrina. Entonces, esto va a disminuir las señales adrenérgicas vasoconstrictoras y el sistema nervioso, al sistema nervioso simpático periférico. Tanto su uso terapéutico e indicaciones, la metildopa está indicado más que todo a personas, a mujeres embarazadas hipertensas. Las contraindicaciones, estos están contraindicados en personas con hepatitis aguda y cirrosis hepática. Los efectos adversos de la metildopa, esto más que todo causan sedación, pueden causar alteraciones en la concentración, alteraciones en el estado mental, pueden causar vértigo y en casos más raros pueden causar anemia hemolítica. De ahí tenemos la clonidina. La clonidina, su farmacocinética, su absorción tiene un efecto de primer paso. Su distribución están unidos a proteínas plasmáticas de un 20 a 40%. Su metabolismo es hepático y su excreción puede ser en orina un 40 a 60% y en las heces un 20%. Su mecanismo de acción de la clonidina también activan los receptores adrenérgicos alfa-2. Estos pueden estimular a los receptores alfa-2 adrenérgicos en el tronco encefálico, lo que produce una reducción del flujo simpático del sistema nervioso central. El efecto hipotensor se correlaciona directamente con la disminución de la concentración plasmática de norepinefrina. En tanto su uso terapéutico, estos están indicados para personas con hipertensión y estos también pueden ser utilizados en personas con abstinencia de fármacos de abuso. En tanto las contraindicaciones de la clonidina, estos están contraindicados a personas con riesgo de depresión del sistema nervioso. En tanto los efectos adversos, la clonidina puede causar fatiga, depresión, congestión nasal, nerviosismo, taquicardia, cefalea y diaforesis. Vamos a continuar hablando sobre los bloqueadores de canales de calcio. Y tenemos que los canales de calcio dependiente de voltaje, también llamados canales lentos, canales L, de tipo L, median la entrada de calcio extracelular en el músculo liso, los miocitos cardíacos y las células del nodo sinovial y auriculoventricular, en respuesta en una despolarización eléctrica. Los bloqueadores de canales de calcio, que son de esta familia de fármacos que vamos a estar hablando, inhiben la afluencia del calcio en el músculo liso vascular, que conduce a una relajación, especialmente en los lechos arteriales, en los miocitos cardíacos o a los efectos inotrópicos negativos. Vamos a hablar sobre dos fármacos que resaltan dentro de esta familia y uno de ellos es el verapamilo. Se absorbe rápidamente, aunque experimenta un extenso metabolismo en el primer paso, lo que hace que su biodisponibilidad sea de tan solo 20 a 35%, una biodisponibilidad muy baja. El mecanismo de acción de este fármaco actúa inhibiendo la entrada de calcio extracelular a través de la membrana de las células del miocardio y del músculo liso, así como las células contráctiles y en el sistema de conducción del corazón. Los usos terapéuticos para este fármaco tenemos profilaxis y tratamiento de angina de pecho y angina inestable, control de pacientes con fibrilación auricular crónica, tratamiento de las taquicardias supraventriculares. Algunas contraindicaciones para esta administración de este fármaco está la hipersensibilidad al fármaco mismo, shock cardiogénico, enfermedad del seno, bloqueo auriculoventricular, pero de tipo 2 a tercer grado. Efectos adversos que experimentan los pacientes al administrar este tipo de fármaco es mareo, cefalea, bradicardia e incluso hipotensión.
La siguiente fármaco a resaltar es el diltiazem. Su absorción es puramente del tracto digestivo, distribución unida a proteínas plasmáticas de un 80 a un 85%. Su metabolismo es puramente del hígado y su excreción es por medio de las heces y la orina. El bloqueo no selectivo de conductos de calcio de tipo L es su mecanismo de acción. Usos terapéuticos por los cuales se emplea este fármaco es la hipertensión, el control de frecuencia en fibrilación atrial. Algunas contraindicaciones, aparte de la hipersensibilidad, también son pacientes con alteración en los conductos cardíacos. Efectos adversos que presentan nuestros pacientes: náuseas, cefalea y exantemas. Tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Los medicamentos que interfieren con el sistema renina-angiotensina juegan un papel prominente en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Además de los bloqueadores beta 1 que inhiben la liberación de renina, se utilizan en terapéutica las tres clases de inhibidores del sistema renina-angiotensina: inhibidores de la ACE, bloqueadores de angiotensina e inhibidores directos de la renina. En esta familia vamos a tener el captoprilo. Vamos a ver que su farmacocinética se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando el pico de niveles plasmáticos aproximadamente en 1 hora. La absorción mínima es del 75 por término medio. En su mecanismo de acción vamos a tener que se bloquea la conversión de la ANG1 a ANG2, inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina. En sus usos terapéuticos tenemos que es útil para tratar pacientes con nefropatía crónica porque disminuye proteinuria y estabiliza la función renal. Está contraindicada para pacientes con hipersensibilidad al captoprilo, hidroclorotiazida o a cualquier otro ISA o a otros fármacos derivados de la sulfonamida. Vamos a ver que también está contraindicado en el edema angioneurótico hereditario idiopático. Sus efectos adversos van a ser hipotensión, tos, hiperpotasemia, angioedema, ira, teratrógeno, exantema cutáneo. También en esta familia vamos a encontrar el enalapril. Su farmacocinética vamos a ver que se absorbe con rapidez por la vía oral y tiene biodisponibilidad oral alrededor del 60%. Todos los inhibidores de la ACE bloquean la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta inhibición de angiotensina 2 reduce la presión sanguínea y reduce la natriuresis. En sus usos terapéuticos vamos a ver que está indicada en hipertensión arterial, disfunción sistólica ventricular del ventrículo izquierdo, infarto agudo al miocardio, diabetes mellitus e insuficiencia renal. En sus contraindicaciones vamos a ver la hipersensibilidad a enalapril, angioedema hereditario o idiopático, segundo y tercer trimestre del embarazo, uso concomitante con alisquireno en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal de moderada a grave. En sus efectos adversos vamos a ver hipotensión, tos, hiperpotasemia, falla renal aguda y angioedema. Vamos a tener también los vasodilatadores, como la nitroglicerina y el nitroprusiato, los cuales reducen la precarga y la poscarga. La reducción de la precarga mueve al paciente hacia la izquierda en la relación volumen sistólico-precarga. Probablemente sean los más adecuados para pacientes con hipertensión y deben evitarse en pacientes con presión arterial inferior a 110 milímetros de mercurio. En esta familia vamos a encontrar el diazoxido. Vamos a ver en su farmacocinética, produce una pronta reducción de la presión sanguínea en humanos por relajación del músculo liso en las arterias periféricas. En el mecanismo de acción vamos a ver que produce una inhibición de la secreción de insulina, así como la inhibición del receptor de la insulina en los órganos diana e inhibe la utilización periférica de glucosa y va a ser un vasodilatador directo. En sus usos terapéuticos vamos a ver que disminuye la presión sanguínea cuando se requiere una disminución urgente de la presión diastólica. Va a estar contraindicada en pacientes hipersensibles al fármaco o a otros derivados de las tiazidas.
En sus efectos adversos vamos a encontrar hipotensión, náusea, vómito, mareo, debilidad, erupciones, leucopenia, fiebre, entre otros. Y siguiendo siempre con la familia de vasodilatadores, vamos a encontrar nitroprusiato. Su farmacocinética nos dice que va a ser un potente agente hipotensor de acción rápida y fugaz, que administrado 4 produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su mecanismo de acción va a ser que produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Sus usos terapéuticos, vamos a ver la que se utiliza para crisis hipertensiva, hipertensión maligna refractaria a otros medicamentos, hipotensión controlada, durante la anestesia, para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Va a estar contraindicada en aquellos pacientes hipersensibles al nitroprusiato, hipertensiones compensatorias como las derivaciones arteriovenosas o coartación de la aorta. Sus efectos adversos van a ser nerviosismo, agitación, desorientación, cefalea, hipotensión, cambios electrocardiográficos, palpitaciones, dolor precordial, bradicardia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Buen día, mi nombre es Saray García y les hablaré sobre el caso clínico número 1, el cual refiere de una paciente de 45 años con hipertensión arterial medicada con enalapril y que consulta por tos seca, fiebre de 39 grados de 5 días de evolución. Además refiere a anosmia y ageusia. Ella se automedicó con acetaminofén cada 6 horas, una tableta cada 6 horas, y Tabsin, una tableta cada 8 horas. Sin notar mejoría, por lo que fue a consultar. Y al llegar a consulta se inspeccionó con una tensión arterial de 160/90, una frecuencia cardíaca de 110, una temperatura de 38.9 y una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, saturando con un 89%, con una sospecha diagnóstica de hipertensión arterial más COVID-19. Según la clasificación de hipertensión arterial, ¿cómo se clasifican estos datos? Pues según la tabla de 2017, ella se clasificaría con hipertensión arterial en estadio 2 por llevar una presión arterial de 160/90. Incluso en la tabla actualizada de 2020 igual se clasificaría como estadio 2. ¿A qué familia farmacológica pertenece la enalapril y cuáles son sus efectos adversos en esta familia? La enalapril pertenece a la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que estos actúan inhibiendo la angiotensina 2, reduciendo la presión sanguínea, sobre todo en el decremento de la resistencia vascular periférica y por consiguiente disminuir la presión arterial. Los efectos adversos de esta familia es que en la primera toma de cualquier fármaco de esta familia está el riesgo de la hipotensión grave, y más que todo en individuos que ya tienen una hipomolemia de base por el uso de diuréticos, restricción de sal, entre otros. Otro efecto adverso es que se pierde el sentido del gusto. También se pueden dar exantemas alérgicos y fiebre por fármacos. Tenemos también la insuficiencia renal aguda, pero esta es más que todo en pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales o la correspondiente de un riñón solitario. También se puede dar una hiperpotasemia, pero este es más probable que ocurra en personas con insuficiencia renal o con diabetes. Los fármacos de esta familia también están contraindicados durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, debido al riesgo de la hipotensión, anuria y la insuficiencia renal en el feto. En las reacciones adversas, específicamente del enalapril, entre las más comunes tenemos la inestabilidad y las cefaleas. Entre las reacciones más raras tenemos la fatiga, la hipotensión ortostática, síncope, náuseas, entre otros. Pero en sí, el efecto adverso más común, pero no en todas las personas que están medicados con enalapril, es la tos seca, que está acompañada a veces por sibilancias y angioedema. Esta tos seca está causada por la acumulación de bradicilina y la sustancia P. Los componentes de la Tabsin tenemos, yo aquí tengo ambas. La Tabsin azul
que esta en realidad está con una nueva fórmula y esta fórmula es en gel, pero la única diferencia es de que en vez del ácido acetilsalicílico tiene acetaminofén. Sin embargo, la Tabsim efervescente, que es esta que tengo por aquí, esta sí tiene el ácido acetilsalicílico en los 324 miligramos, tiene que este ácido acetilsalicílico, como conocemos, es un antiinflamatorio no esteroideo que hasta cierto punto disminuye el efecto antihipertensivo de grandes grupos de fármacos, como son los fármacos de la IECA, los diuréticos e incluso los betabloqueantes adrenérgicos. Y también tenemos de que el ácido acetilsalicílico tomado durante mucho tiempo, puede provocar edemas en las piernas, descompensar una insuficiencia cardíaca o incluso puede agravar una hipertensión por lo mismo de que disminuye el efecto antihipertensivo de los fármacos que mencioné. Entre otros de los componentes de la Tabsim tenemos el maleato de clorfeniramina en 2 miligramos, que este es un bloqueante de los receptores H1 de la histamina y su efecto principal es la somnolencia. El bitartrato de fenilefrina contiene 8 gramos, que este es el principal culpable por el cual la paciente llegó con una hipertensión demasiado alta, con una tensión arterial demasiado alta, debido a que la fenilefrina es un agonista de acción preferente de los alfa-1 adrenérgicos y este actúa sobre el músculo liso vascular provocando una vasoconstricción, por lo que produce un aumento de la resistencia vascular periférica y por consiguiente un aumento de la presión arterial. Y este es el motivo por el cual una persona hipertensa no debe automedicarse con ella, con Tabsim o con la mayoría de los medicamentos que son antigripales, porque la mayoría contienen fenilefrina. Y estos son los que pueden disparar la presión arterial. Muchas gracias. Bueno, continuando con el caso clínico número 2, el cual nos dice de que un paciente masculino de 58 años con historia de hipertensión arterial desde hace 10 años, con diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con losartán de 50 miligramos vía oral cada día, más metformina, que es una tableta al día cada 12 horas, asintomático, consulta para el control de sus patologías en base y lleva exámenes, que es tomó de rutina. Tensión arterial de 140/90, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 20, saturando a 95. Tiene un peso de 90 kilogramos con un IMC de 29, tiene una glucosa de 100 miligramos sobre decilitros, tiene un hemograma de HB de 12, glóbulos blancos que son de 5.600, neutrófilos del 60%, linfocitos al 40%, un potasio de 6 y un sodio de 140. Teniendo una creatinina de 2 miligramos. Nos dice que en el examen de orina hay proteinuria, o sea que hay una excreción de proteínas, hay una excreción excesiva de proteínas, y nos dice que el resto sin anormalidades. El diagnóstico que se presentó es diabetes mellitus tipo 2 más hipertensión arterial, más insuficiencia renal crónica en estadio 3 y también con sobrepeso. Comenzando nos dice que qué recomendaciones o medidas no farmacológicas le daríamos a este paciente. Lo primero es que le daríamos que debería haber una reducción del peso corporal, ya que hay una presencia de sobrepeso, el cual nos decía de que tenía un 29 de IMC, entonces el paciente debería de controlar su peso corporal, ya sea haciendo dietas y ejercicio. También la restricción del consumo de sodio, el cual ayudaría a reducir la presión arterial en algunos pacientes. También la reducción de la ingesta de etanol, hay que reducir la ingesta de alcohol, que eso también ayudaría a reducir la presión arterial. Y debería haber un aumento de la actividad física, ya que eso mejoraría el control de la hipertensión. Normalmente para la actividad física se recomienda ejercicios cardiovasculares, tales como nadar, trotar, y debería de hacerse en un máximo de 30 minutos diarios por 5 días, que sería 150 minutos a la semana. Continuando, nos dice de qué familia farmacológica es el losartán, explique el mecanismo de acción, factores adversos, dosis y dosis del fármaco.
Nos dice que los sartán, nos dice que su familia es la antagonista de los receptores de la angiotensina. Su vía de administración es oral, que es de 5 a 10 miligramos, 1 o 2 veces al día, cada 24 horas. Nos dice que sus indicaciones está indicado para hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca crónica. Su farmacocinética nos dice que tiene una absorción rápida y completa. Sus niveles plasmáticos máximos son de 1 a 3 horas después de su administración. Va a presentar una vida media aproximadamente de 2.5 a 6 horas. Tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. Nos dice que su farmacodinamia nos dice que lo que hace es que bloquea selectivamente los receptores AT, lo cual reduce los efectos de la angiotensina 2. Sus contraindicaciones: está contraindicado para hipersensibilidad, insuficiencia hepática, y también está contraindicado para la segunda y tercera semana del embarazo. Nos da sus efectos adversos, los cuales nos puede presentar tanto anemia, mareos, vértigo como hipotensión. Nos dice esta pregunta, que si continuaría el tratamiento con los sartán y metformina en este paciente, sí o no, explique por qué. El tratamiento con los sartán y metformina se cancelaría, ya que nos decía de que el paciente presentaba niveles de potasio altos, ya que presentaba 6, sabiendo que el nivel máximo es de 5.5, entonces se cancelaría, ya que el efecto adverso que puede provocar el losartán es hipopotasemia. En ese caso se prescribiría un combinado, que sería de un diurético de asa, que sería la furosemida, para reducir los niveles de potasio, y se daría junto con el enalapril, que vendría siendo nuestro IECA o un antihipertensivo para este caso. De ahí nos dice de que si también cambiaríamos la metformina, en dado caso sí, se cambiaría también la metformina, ya que la metformina nos dice de que se va a cancelar su uso, se va a suspender su uso si se presentan niveles de creatinina mayores a 1.5 en hombres. Y como sabemos, nuestro paciente tiene 2 de creatinina, y también dice que se va a suspender la metformina en pacientes que presenten insuficiencia renal crónica. En dado caso, se podría administrar lo que vendría siendo un DPP-4 o un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa. Se podría dar una vildagliptina en 50 miligramos, ya que esos tienen una protección renal, y dice que no produce hipoglucemia, y la mayoría de su eliminación es por vía biliar. Bueno, continuando con el caso clínico número 2, el punto 4 nos dice que familia farmacológica de antihipertensivos se consideraría como segunda opción para este paciente. Para este paciente se le recomendaría la utilización de la familia farmacológica de bloqueadores de canales de calcio, ya que estos reducen la presión arterial al bloquear los canales de calcio, relajando así el músculo liso arteriolar. Además de eso, disminuyen la resistencia vascular periférica. El paciente se describe que en su examen de orina tiene proteinuria moderada, por lo que también se vería beneficiado de esa familia farmacológica, ya que estos tienen efectos antiproteinúricos. Bueno, este punto nos dice que mencionemos el fármaco antihipertensivo ideal o la familia farmacológica para cada una de las siguientes situaciones clínicas. Primero nos presentan una hipertensión arterial que va acompañada de una hipertrofia prostática benigna. Para ese tipo de patologías se recomienda la utilización de fármacos simpaticolíticos, que pueden ser de tipo bloqueadores alfa-1. Cuando tenemos una hipertensión arterial que se presenta en una mujer embarazada, entonces se recomienda la utilización de fármacos simpaticolíticos centrales. Cuando tenemos una hipertensión arterial que va a estar acompañada de un glaucoma, se recomienda la utilización de los fármacos simpaticolíticos también, de tipo bloqueador beta-1. Cuando tenemos una hipertensión arterial que va acompañada de una migraña, los fármacos simpaticolíticos de tipo bloqueadores beta no selectivos son los que se recomiendan. Específicamente, el fármaco más utilizado es el propanolol. Cuando ya tenemos una hipertensión arterial que va acompañada de una taquicardia sinusal, entonces se recomienda la utilización de fármacos simpaticolíticos.
específicamente los de tipo bloqueador tipo 1, o también se pueden recomendar la familia de vasodilatadores. Cuando tenemos una hipertensión arterial y a eso se le suma una insuficiencia cardíaca, entonces se puede utilizar la familia de farmacológica de inhibidores del sistema renina-angiotensina, que puede ser los inhibidores de la ACE o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Cuando ya la hipertensión arterial va acompañada de diabetes, entonces también se recomienda la utilización de inhibidores del sistema renina-angiotensina de tipo inhibidores de la ACE. Cuando tenemos una hipertensión arterial y a eso se le suma insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica, entonces se recomienda la utilización de diuréticos de tipo tiazida. Cuando tenemos una hipertensión arterial que va a ir acompañada de hipertiroidismo, entonces se recomienda la utilización de la familia farmacológica de los bloqueadores de calcio, específicamente los dihidropiridinas. Y bueno, finalmente, cuando tenemos una hipertensión arterial que va asociada a cirrosis, entonces se recomienda la utilización de diuréticos de tipo tiazida.